¿Alguna vez te has preguntado quién fue Marcos, el que escribió el segundo libro del Nuevo Testamento de la Biblia? Quédate hasta el final, porque hay detalles de este personaje que casi nunca se cuentan. Hay algo que siempre me ha inquietado. Y hoy lo confieso sin rodeos. Abrimos la Biblia, vamos al segundo Evangelio, y ahí está, Evangelio según Marcos. Tan natural, tan asumido. Pero espera. ¿Dónde dice Marcos que él escribió esto? No lo dice, en ningún lugar. Y entonces surge la grieta. ¿Cómo es posible que uno de los textos fundacionales del cristianismo no tenga autor explícito? ¿Quién fue ese hombre al que la tradición señaló con tanta seguridad y tan pocas palabras? Porque Marcos no fue apóstol, no caminó junto a Jesús como Pedro o Juan, no aparece predicando en los evangelios. Ni siquiera es una figura central en los hechos, y sin embargo, su relato es el primero, el más crudo, el más urgente. Algo aquí no encaja, o quizá está a punto de encajar demasiado bien. Aquí es donde la historia se vuelve humana y frágil. Marcos, también llamado Juan Marcos, aparece en los márgenes del Nuevo Testamento. Acompañó a Pablo y a Bernabé, pero los abandonó a mitad del camino. Pablo no se lo perdonó, al menos no al principio. Hubo conflicto, ruptura, silencio, un detalle pequeño, casi insignificante. Pero dime tú, ¿no es precisamente así como funcionan las historias reales? Marcos no fue un héroe impecable. Fue un discípulo que falló. Y, sin embargo, y aquí giro ligeramente lo que acabo de decir, quizá fue justamente eso lo que lo hizo el indicado. Porque la tradición más antigua, la de Papías, dice algo sorprendente: Marcos fue el intérprete de Pedro. No su secretario elegante. No su biógrafo pulcro. Su intérprete. El que escuchaba, recordaba, ordenaba como podía. Pedro hablaba. Marcos escribía. No todo en orden. No todo perfecto. Pero todo verdadero. Y de pronto, el estilo del Evangelio cobra sentido, rápido, directo, sin adornos. Un Jesús en movimiento constante. Un Mesías sufriente. Un relato contado con la respiración agitada de quien estuvo cerca del testigo, pero no del evento. ¿Ves la tensión? No es un testigo ocular, pero está peligrosamente cerca de uno. Si te está gustando este contenido, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu opinión es muy importante para poder complacerte con los vídeos de tu preferencia. Y aquí llegamos al punto donde todo se reordena. Marcos escribió el primer evangelio conocido, probablemente entre los años 60 y 70 después de Cristo, en un contexto de persecución, miedo y fe puesta a prueba. No para académicos, no para élites religiosas, sino para creyentes cansados, perseguidos, heridos. Tal vez por eso su evangelio no embellece el fracaso de los discípulos. Tal vez por eso Pedro aparece torpe, impulsivo, negador. Tal vez por eso Jesús carga con el sufrimiento sin atajos. Porque Marcos sabía lo que era fallar y volver. Y entonces la pregunta inicial ya no es solo histórica. Es personal. ¿Quién fue Marcos? Fue el discípulo que no estuvo en el centro, pero tampoco se fue del todo. El que escuchó, cayó, aprendió y escribió. Y quizá, solo quizá, Dios quiso que el primer evangelio naciera así, no de un apóstol glorioso, sino de un hombre común, reconstruido, que entendía que la historia de Jesús no se cuenta desde la perfección, sino desde la gracia. ¿Quién fue Marcos? Tal vez alguien más cercano a nosotros de lo que nos gustaría admitir. Y permíteme cerrar, con calma, sin prisa, con esta reflexión que nace desde el Ministerio Bíblico Digital en el Camino de Dios, porque la historia de Marcos no es solo información bíblica, es un espejo. Nos recuerda que Dios no escribe su obra únicamente con hombres perfectos, sino con corazones dispuestos a volver. Tal vez hoy te sientes en los márgenes, como Marcos, quizá cargues con errores pasados, decisiones que no salieron bien, o silencios que pesan más de lo que admites. Pero el Evangelio nos susurra, no, nos afirma, que el fracaso no es el punto final cuando Cristo está en el centro.
Desde En el Camino de Dios te invitamos a detenerte, a escuchar nuevamente la palabra, a permitir que el Señor rehaga tu historia y te use, incluso allí donde pensaste que ya no había propósito. Sigue caminando. Dios aún escribe. Y puede estar escribiendo contigo. Que la paz de Dios sea contigo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Bendiciones.